legalidad e independencia por las cuales finalmente tienen que eh, efectuar estas labores, ¿no? Son los parámetros y los vértices que a los cuales tienen que construirse el bien jurídico penalmente tutelado. El día de hoy se nos ha encargado propiamente el análisis de los delitos de negociación incompatible con el cargo, y el de peculado, aspectos problemáticos. Y señalaba que estas ilicitudes funcionales se construyen a través de plataformas estrictamente institucionales dentro del marco del modelo republicano y el Estado constitucional de derecho, ¿no? En el sentido de que la prestación de servicios públicos tiene que ser con respecto a los intereses de la nación y al público, a la sociedad, en su colectivo. Lastimosamente vemos, si no ha sido la pandemia la excepción, todo lo contrario, se han finalmente intensificado, han incrementado los casos que involucran a una serie de funcionarios y servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. De hecho, que mientras el funcionario público viene investido con cargo más alto, conforme los que están previstos y contemplados en el artículo 99 de la Constitución Política del Estado, se genera pues mayores grados de defraudación, a mayor grado de reproche, de repudio de la población cansada y harta de corrupción, ¿no? Lo hemos dicho en otras oportunidades, en el sentido de que hay cierto grado de desidia, de resignación por parte de los funcionarios y servidores, no disculpen, de la sociedad. Bueno, obra, roba, pero hace obra, ¿no? Claro que no es propiamente robar lo que hace el funcionario. Estos delictuosidades, estos hechos punibles, toman lugar de manera distinta a una apropiación ilícita, a un robo, a una extorsión, sobre todo el hurto y el culpa de robo, que son delitos de desapoderamiento y con cierto grado de mecánica, operatividad delictual particular en el caso de la extorsión, ¿no? Son distintos porque acá estamos ante una plataforma institucional en los cuales se ubican estos sujetos dentro de dentro de la administración. Una administración pública que tiene que ser visto de una vertiente objetiva, la objetividad, que viene a ver todos los entramados institucionales que componen esta grandilocuente y esta extensiva, finalmente, y administración, dentro de un alto grado de burocratización, de gestión, y lo cual implica que va a haber más protagonistas en la cancha, en esa cancha donde van a poderse finalmente tomar lugar los actos de abuso o prevalimiento de este estatus funcional que la ley y el ordenamiento jurídico de la Constitución le confieren a los funcionarios y servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Entonces veíamos que en este contexto de la pandemia, pues no se habría finalmente reducido, sino parece todo lo contrario, incremento. ¿Por qué? Porque se ha producido un relajamiento, una suerte de relajamiento de los controles, ¿no? Gubernativos. Supuestamente contra la IA estaba haciendo su gestión, de hecho en algunos casos se ha logrado eficacia. Lo importante es actuar en un plano preventivo. Ni bien se produjo el estado de emergencia nacional, el estado de emergencia sanitario, se fueron haciendo ciertas normativas, transferencias de partidas económicas por parte del gobierno central a las municipalidades y gobiernos regionales a fin de cubrir finalmente las necesidades más importantes y prioritarias de una población muy vulnerable en este contexto del COVID-19, donde ya se van identificando otras necesidades más a las ya presentes en nuestra vida normal, ¿no? Necesidades elementales del ser humano, como vivienda, salud, alimentación, y una salud que se ve resquebrajada en esta situación, en tema de los productos sanitarios, mascarillas, alcohol en gel, y oxígeno, ¿no? Los respiradores mecánicos u otros ventiladores
que viabilizan finalmente que las personas que están ya en la situación más grave del COVID-19 puedan resistir, en todo caso puedan sobrevivir y puedan salvarse, porque ya pues lastimosamente son muchas vidas las que se van perdiendo, ¿no? Entonces hubo una suerte de disponibilidad, transferencia de partidas económicas, y eso advirtió dos cosas. Primero, una alta dosis de falta de gestión, no, mejor de ineficacia, eficaz e ineficiente gestión pública. Porque creo que a los 2 o 3 o 4 meses de haberse transferido estas partidas económicas, habían más que gastado el 20 o el 30% del presupuesto que se les había otorgado. Es realmente algo altamente reprochable, repudiable, reprobable, porque estamos ante vidas humanas que se pierden, personas que van contagiándose ante la falta de productos o elementos, artículos de primera necesidad que impiden precisamente o justamente de que se pueda producir el contagio, ¿no? 25 o 30%, no más del total del presupuesto. Y entonces eso implica la falta de gestión de la administración pública, obviamente la inobservancia de una serie de procedimientos administrativos, ¿no? Así como la contravención a las normas que optimizan, que precisamente optimizan la labor pública. Es increíble esto de lo que sucede, entonces la ineficacia y la ineficiencia. Entonces se van afectando y se van vulnerando normatividades extrapenales administrativas, porque la administración tiene que realizarse con cierta dosis de eficacia, de eficiencia y optimización de poder cubrir las demandas y las necesidades de una población que requiere con urgencia que se les cubra finalmente estas necesidades más elementales en un Estado social democrático de derecho, en un Estado social de derecho, esa procura del bienestar social, de la prestación que debe realizar el Estado de derecho, el Estado republicano, y sobre todo a las masas y a los estratos socioeconómicos más empobrecidos del Perú. Entonces, por un lado esto, y por otro lado, pues ya aparecen los actos luctuosos, ¿no? Aparecen los actos luctuosos que, de cierta manera, toman lugar ya casi de manera mecánica, ¿no? No sé si poderlo decir así, ¿no? Necesito, pues vamos, mecánica, mejor dicho, de manera aprovechada, en el sentido de declarar en emergencia, ¿no? Aprovechada de los estados del estado de emergencia, ¿no? Vamos a exonerar de los procesos de selección, ¿no? Vamos a hacer más cortos los procedimientos. Vamos a relajar los controles administrativos, así como los requerimientos técnicos. ¿No? Usted está hablando de requerimientos técnicos, ¿no? Ya sabemos a dónde se está metiendo usted, señor expositor. Se está metiendo ya en el ámbito de la contratación pública administrativa. Y vamos a ver lo que significa el concepto de funcionario público en el ámbito del derecho penal. Esto es importante porque, como decía en un principio de mi exposición, una cosa es con cajón y otra con guitarra. Una cuestión es analizar y evaluar los delitos comunes, propiamente los delitos contra la vida y la salud, ¿no? Que son delitos de sangre, ¿no? Y donde puede haber flagrancia delictiva y la aprehensión por parte del policía.
Por acá, por lo general, y hablado en otra exposición con otro grupo académico, de que en algunos de los delitos a los cuales tiene que ver con esto, lo que vamos a hacer alusión, que es negociación incompatible del cargo, y que de cierta manera me arrastra a otro delito que tiene pues un ámbito de aplicación de un escenario ya grandilocuente de la delincuencia organizada transnacional, que es el delito de colusión ilegal, ¿no? Entonces vuelvo a reiterar, fíjense, esto es interesante, importante a decir, ¿no? Como el que está acostumbrado a realizar este tipo de actos, ya luctuosos en base al principio de legalidad del uno crimen, lo uno puede sin lege prohibio, que está acostumbrado a ello, ya finalmente ha aprovechado al máximo, esa es la maximización de la criminalidad. Y donde es mayor el reproche, porque todos estos recursos económicos, todos estos presupuestos tienen que ser gastados y ejecutados a favor de una sociedad que está muy necesitada, que se encuentra finalmente muy duramente golpeada, ¿no? Y obviamente el modelo republicano, o mejor dicho, el modelo del Estado social y democrático, donde se señala finalmente en el artículo 43 de la Constitución Política del Estado, y que también el órgano máximo de la constitucional normativa, el Tribunal Constitucional, se ha encargado de perfilar las bases y los lineamientos del modelo económico en el país y un modelo donde el Estado ha de intervenir de manera subsidiaria, ¿no?, en la economía. Porque, según este modelo de Estado social y democrático de derecho, el elemento de una economía social de mercado rige la libre competencia. Han de ser finalmente los privados, sean nacionales o extranjeros, los que se van a encargar de realizar y efectuar las construcciones de carreteras, de hidroeléctricas, del asfaltado de pistas y finalmente de veredas y pavimentos, construcción de hidroeléctricas, creo que como les señalé antes, postas médicas, ¿cierto? Entonces empiezan finalmente que las adjudicaciones de estas obras públicas y que tienen que ser efectuadas por los particulares no pueden finalmente ser designadas de manera, adjudicadas de manera directa, en principio, ¿no? Pero ya pues sí aparecen los procesos de adjudicación directa, ¿no? De adjudicación directa. Entonces se supone, ¿para qué están los procesos de selección administrativa, de procesos de contratación pública administrativa? ¿Cuál es la finalidad de contar finalmente con los procesos de licitación pública? Y con el fin de transparentar y de hacer visible finalmente la manera de cómo las diversas instituciones del Estado, por un lado, contratan con los particulares, y segundo, que a partir de estos procedimientos y estos mecanismos contractuales se pueda cautelar o procurar o asegurar en la medida de lo posible que se esté contratando con el mejor postor. Bienes y servicios, ¿no? Bienes y servicios. Que se adjudique las obras a ese postor que puede no necesariamente ofrecer los precios más bajos del mercado, sino que su grado de experticia y sin su experiencia en ciertos rubros de la construcción, por ejemplo, puedan asegurar y cautelar de que vamos a tener un servicio público de calidad. Por eso es que cuando los funcionarios de servidores públicos encargados de la contratación pública administrativa, que en sus diversos ámbitos de competencia funcional, lo que hacen finalmente es subvertir las bases de las contrataciones y lo que hacen es direccionar a favorecer a determinadas empresas o personas jurídicas o determinadas personas jurídicas de subvertir las bases de la función pública en el Estado constitucional de derecho, genera una grave defraudación en la expectativa de todos los comunitarios, todos finalmente los miembros de una sociedad que ansían, que demandan y que tienen el legítimo derecho de que esos servicios públicos se realicen de la mejor manera posible. Es increíble cómo inclusive en algunos lugares se llaman las manos limpias, creo que en agrupaciones políticas, y su momento quien desempeñó la labor de alcalde, la máxima autoridad edil en las provincias en el país, comprometido en graves actos de corrupción, ¿no?
O sea, es la codicia desmedida, esa ambición sin frenos y sin límites, de manera desenfrenada, que avisora e identifica cómo es que estas personas se involucran en estos actos luctuosos y que se ha visto en los procesos de contratación pública administrativo la mina de oro, ¿no? Esto llevado al caso Odebrecht, en el caso Lavallato, obras públicas del tren eléctrico, línea 1, metro 1, transoceánica, gasoducto sur, etcétera. Después finalmente Olmos y el Hospital Lorena y otros, y son como más de 20 ahora, era el modus operandi en el cual había tejido esa alianza entre la corrupción política funcional y la delincuencia económica empresarial representada por estos sujetos que vinieron acá a delinquir, a apoderarse del tesoro público y sabían que iban a encontrar a funcionarios muy proclives a la comisión de estos actos luctuosos, muy proclives y bastante ligeros finalmente en su tesón y su dentología para proteger los intereses estrictamente generales o estrictamente institucionales que finalmente deben ser una de las guías rectoras de esto. Entonces los procesos de contratación pública administrativa fueron generando una fuente, y ha sido siempre cuando se escuchaba el diezmo. ¿Cómo que el diezmo? Ah, el 10%. Aquí es la división de operaciones estructurada, ¿no? Entonces aparecen estas delictuosidades que vienen a representar o a manifestar este plano de la criminalidad en los cuales encontramos varios protagonistas, ¿no? Y un protagonista especial, ¿no? Un protagonista principal, que es el funcionario o servidor público. Pero tiene que ser un proceso, un funcionario, servidor público, que tenga, o que ostente, la competencia funcional para vincular contractualmente al Estado con los particulares, con los particulares de manera directa o indirecta, ¿no? Y dice así, como dice una canción, cómo es que tanto, cuáles serían estos delitos, no propiamente el patrocinio ilegal, que tiene cierta materialidad típica y grado de sustantividad del injusto, parecida a estos dos delitos que están regulados en el 384 y el 399 del Código Penal. Yo me sigo preguntando por qué este último, yo les preguntaría a cualquiera de ustedes, el de negociación incompatible con el cargo, ¿es más grave que el delito de colusión ilegal o menos grave? ¿Por qué está en el 399? Porque las licitudes penales que se encuentran reguladas y comprendidas en el artículo 399 es en la sección que se refiere a los delitos de corrupción de funcionarios, propiamente los delitos de cohecho, ¿no? Yo no les estoy diciendo algo distinto de lo que no dice la ley, conforme lo previsto y lo regulado a partir del artículo 393 de la parte especial del Código Penal, luego de la extensión del tipo, que era un tema de las vacunas gays y otros funcionarios, o mejor dicho, particulares, que se habrían involucrado en favorecer a terceras personas que no estarían finalmente en la lista de voluntarios. Es la sección cuarta, corrupción de funcionarios, ¿no? Y está el 399 antes del 400, donde tipifica el delito de enriquecimiento ilícito, ¿no? En cambio, distinto es el 384, que es la colusión ilegal, que está dentro de los delitos propiamente de la concusión, que se refiere, nosotros hemos hecho una división, creo que con ustedes también, que dentro de los delitos funcionales están aquellos que significan un aprovechamiento del cargo, como es el conjunción, metus publicae potestatis, el aprovechamiento del cargo
conclusión, diríamos, sería la negociación incompatible con el cargo, o son delitos de especificidad funcional. Aprovechamiento del cargo como la conclusión y el enriquecimiento ilícito. Existen otros de especificidad funcional, como propiamente el peculado, la colusión ilegal, y donde también tendríamos que poner acá a la negociación incompatible con el cargo, que es el 399. ¿Y por qué delitos de especificidad funcional? Porque vinculan al intraneos, ya diríamos por qué el intraneos cualificado, con el objeto material del delito. ¿Qué es lo que tiene que ver? Bueno, ya propiamente lo diremos el peculado en la medida de nuestras posibilidades de tiempo. ¿Cuál es la vinculación que debe tener el sujeto público, al que llamamos el intraneos cualificado, ¿cuál es la vinculación que tiene que tener con el objeto material, con la contratación pública administrativa, ¿no? El 384 es clarísimo. El funcionario servidor público, sobre todo el funcionario público, ¿no?, que conduce, dirige o lleva consigo un proceso de contratación pública administrativa o similar en cualquiera de las modalidades de adquisición, de contratación pública de obras, asociaciones, concesiones y cualquier operación a cargo del Estado, directa o indirectamente. Y el 399, que es ya propiamente en la negociación compatible, el funcionario servidor público que indebidamente en forma indirecta o indirecta, por acto simulado, se interesa directa en provecho propio de tercero por cualquier contrato o operación que interviene por razón del cargo. Esto implica que lo que hace el sujeto público es interesarse de manera directa o indirecta, de manera simulada, a través de haciendo la finta, ¿no?, finalmente su interés, pero va empleándose la cobertura legal o las estructuras societarias de la empresa, que por acto simulado se interesa, ¿no?, en provecho propio de tercero, en razón del cargo, ¿no? Entonces vamos a ver una vinculación funcional contractual entre el sujeto público, que es el intraneos cualificado, con la posibilidad de realizar en este grado de disponibilidad del objeto material del delito, y así finalmente defraudar los intereses de la administración, mejor dicho, de los intereses de la nación, de toda una sociedad, de todo un público, que tiene legítimo derecho de que se procure que estos servicios públicos sean para servir, y no los bolsillos de los funcionarios públicos que realizan esto, y que van casi a dedo, teledirigiendo, conduciendo, ¿no?, y encaminando una contratación, subvertiendo las bases de la contratación que tiene que realizarse de manera objetiva e imparcial, para favorecer a quien no debería favorecer, ¿no? Y para eso son muy hábiles y diestros, y van prescindiendo, y van finalmente eliminando obstáculos. ¿Y cómo es que van eliminando obstáculos? Se exoneran de ciertas tramitaciones administrativas, se exonera de ciertos trámites y requerimientos administrativos. Vamos a examinar y finalmente vamos a aprovechar el estado de emergencia y requerimientos administrativos a los postores. A los postores de bienes y servicios. Y así también es finalmente eliminar la competencia. Estamos en un estado constitucional de derecho, una economía social de mercado, donde existe la libertad de actividad económica, la libertad contractual, esa libre competencia que resulta importantísimo dentro del motor de una economía que no puede realizarlo por el Estado, y ha demostrado a través sobre todo de sus gobernantes la incapacidad de poder gestionar, realizar, desenvolver o desarrollar ciertas actividades empresariales. Ha sido un fracaso total, pero Perú
Después hubo otra línea de transporte que ya ahorita no recuerdo, y otras actividades en la década de los 90, sobre todo, que se quisieron reiterar o replicar en la década ya del 2000, en el siglo XX. Y obviamente bajo esos contextos y estas coyunturas, en los cuales lo que se quiere finalmente es ver cómo colocar a su gente dentro de estos puestos estratégicos y así ver la forma muy sutil, o decirse elegante, entre comillas, aunque no esos son más, los actos son más escandalosos y más bochornosos, de cómo finalmente realizar esta suerte de contubernios con los representantes de las empresas, de las personas jurídicas, y así subvertir las bases de la contratación pública del Estado, y así finalmente, dignos y amables participantes de FOCAL, les invito a dar lectura y análisis y examen a lo que se refiere al proceso de inconstitucionalidad que se emitió contra la ley 29703, que en su momento fue declarado inconstitucional la reforma, de decir que tenía que necesariamente advertirse o comprobarse una afectación de contenido patrimonial para que pueda consumarse el delito de colusión ilegal. Entonces vuelvo a reiterar, acá encontramos la fuente predilecta que se ha constituido en la contratación pública administrativa de no pocos funcionarios y servidores públicos para obtener finalmente provechos indebidos, ¿no? Por un lado, entonces, tenemos la colusión ilegal y otra la negociación incompatible con el cargo, pero cada una de estas ilicitudes penales tiene sus propias particularidades, singularidades que vamos a señalar más adelante. Pero ambos, hay un sujeto público, un intraneos cualificado que es competente funcionalmente para llevar a cabo un ámbito de contratación pública administrativa. Y eso es lo que le permite direccionar las bases de la contratación. Eso es lo que permite favorecer a las empresas, etcétera, a X, Y, Z, y así estar en curso en algunas de las materiales típicas de ambos delitos. Luego señalaremos nuestra postura, qué pasa cuando los dos pueden concurrir, son concurrentes o excluyentes en una suerte de conflicto aparente de normas o concurso de delitos. Y que es importante que cuando hablamos de esa diferencia, de una manera muy rápida, lo que hablaré, de que una cosa son los delitos comunes, al margen del parricidio y el infanticidio, y otra cuestión muy distinta es ya cuando hablamos de delitos dicen algunos de infracción de deber, yo digo que son delitos de dominio funcional, porque lo que hay es un sujeto que se ubica en el ámbito de una institución y así le permite acceder material y funcionalmente al grado de disponibilidad de ciertos objetos materiales de delitos, como es el delito de peculado por apropiación o por utilización. Entonces nos tenemos claramente descritos en la parte general, de los delitos contra la administración pública, pero recién a partir del artículo 376, ¿no? Porque ahí te dice delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Disculpen, acá se había ido un poco la cámara, ahora sí. Entonces, ¿a qué tipo de delictuosidades estamos hablando? Acá estamos hablando de que hay un quebrantamiento, sí, de los deberes funcionales inherentes al cargo, pero para eso el sujeto activo, que es el intraneos cualificado, tiene que, pues, finalmente acometer la realización de la materia típica que ahí se describe. Y como lo habíamos señalado en el artículo 399, de la parte que se interesase de forma indebida, de manera directa o por interpósita o de manera simulada, para un provecho propio o de un tercero, y así finalmente viene a afectar cuáles son los bienes jurídicos que son objeto de afectación en el delito de negociación incompatible con el cargo, es algo que vamos a señalar seguidamente. Entonces, en el ámbito de los delitos funcionales, como estos dos delitos especiales propios, obviamente no son delitos comunes, pues no podemos dejar de mencionar lo que se indica sobre esto en la jurisprudencia, ¿no? Que en los casos de funcionarios servidores públicos se encuentra relacionada con el funcionamiento efectivo y eficaz de la administración. Pero hay que hacer un parangón, una delimitación entre la infracción administrativa y el delito. Porque lo que he visto bastante en las pocas jurisprudencias hasta el momento que he tenido, o meridiana jurisprudencia que he tenido posibilidad de analizar,
o de dar lectura, es que se postula la incriminación o se construye la imputación muchas veces del delito de negociación incompatible del cargo sobre la base de meras infracciones administrativas. Claro que esto puede resultar siendo un indicio importante, ¿no? Y lo decías con otras personas en otro curso. El delito sobre todo de colusión ilegal, creo que también eso tenemos que extender la puntuación en el delito de colusión ilegal, disculpen, negociación incompatible con el cargo, es que se va a construir la historia a través de prueba indiciaria, prueba indirecta, ¿no? Y vamos a ver en referencia cómo son las estrategias, cuáles son las destrezas criminales que ejecutan quienes se encuentran involucrados en estos actos luctuosos a que estamos haciendo referencia hoy, que constituyen una base noval de la criminalidad funcional en nuestro país. De esta manera que el ámbito se descarta el equívoco y difuso concepto de bien jurídico, correcto funcionamiento de la administración. Con eso estamos finalmente construyendo de manera material y sustantiva el bien jurídico tutelado. ¿Mm? Porque es un ámbito muy etéreo y muy difuso, como las mismas casaciones de la Corte Suprema han señalado al respecto. La corrección se vincula con la persona de conducta irreprochable, de carácter formal y moral, pues puede ser que hagan infracciones o desobediencias administrativas en el ámbito disciplinario, que tengan una construcción y que su reproche venga contenido o venga llenado de contenido construido en base a consideraciones metajurídicas propiamente de la ética y la moral, o que pueden ciertamente construir o tener una influencia en las infracciones administrativas. Pero eso no puede llenar de contenido material las infracciones punitivas o propiamente los delitos, donde ese disvalor que define la conducta por acción o por omisión debe significar la lesión o la puesta en peligro de un bien jurídico penalmente tutelado por la ley penal. La ley confiere a los funcionarios y servidores públicos un especial rol de protección jurídica de los intereses públicos, concretada en la gestión adecuada de los recursos públicos, entendido de forma amplia, personal, normas, organización, funciones, estructuras, tiempo, patrimonio. No se trata de la protección de un deber moral. No, acá no es la lealtad, no, acá no se quebranta la lealtad. Hacia la administración. Lo que se quebranta son los deberes, las obligaciones que tienen los funcionarios y servidores públicos que se encuentran involucrados en ámbitos de contratación pública administrativo al ámbito de legalidad. Objetividad, independencia. No, sobre todo objetividad e imparcialidad. Por eso se supone que están los procesos de contratación pública administrativa, que hoy se tienen dos funciones. Por un lado, la transparencia hacia el público, hacia la sociedad, y la forma de cómo se adjudican los bienes y servicios a determinadas empresas o personas jurídicas. Y por otro lado, la forma, el método y los procedimientos por los cuales se habilita la posibilidad de que la administración esté en posibilidad, siendo reiterativo en la palabra, de contratar con aquel postor que pueda finalmente ofrecer un servicio público de calidad que no necesariamente debe significar el precio más bajo. Entonces, si no, acá lo que se requiere es finalmente destacar la consolidación de los deberes jurídico-institucionales, ¿no? Por eso que solamente ese quebrantamiento, que está fuera del tipo, pues no vamos a adentrar de manera muy profunda y exhaustiva de lo que se llama los delitos de infracción del deber, de los deberes propiamente que se asignan a determinados funcionarios y servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Y propiamente entonces esta institucionalidad de la administración que cuenta refrendo a partir de diversos compartimentos y competencias funcionales que se asignan a los funcionarios y servidores públicos
en el ejercicio de sus funciones. Dicho esto, hay que ir dando pie, de cierta manera, analizando propiamente lo que se quiere entender, cuál es la finalidad político-criminal de la incriminación del delito de negociación incompatible con el cargo, que mejor ratifica un poco lo señalado antes, de que sí estamos finalmente ante una criminalidad que se presenta de manera no excepcional, sino muy amplia y genérica, y bastante incidencia en los últimos tiempos en nuestro país. Claro, una cosa es la investigación, la persecución penal, y ya propiamente cuando llegamos a un proceso donde ya estamos ingresando casi al escenario, al presidium, que es el juicio, y si es que ya se va y ya se ha determinado tanto la materia del delito como la responsabilidad penal del imputado como autor o partícipe, bajo ciertas diferencias y rasgos distintivos que más adelante vamos a hacer mención con ustedes entre el delito de colusión ilegal y el delito de negociación incompatible con el cargo. Sobre finalmente este tema de entre el delito y la infracción administrativa. El derecho público sancionador tiene dos derroteros, tiene dos expresiones que se toman lugar a través del derecho administrativo sancionador y a través del derecho penal. Tenemos que dejar al penal, al ámbito punitivo, aquellos actos de mayor trascendencia, de mayor grado de lesividad y de perjudicialidad hacia los bienes jurídicos, y obviamente cuando haya una imputación también subjetiva, la culpa no la tenemos prevista ni en la negociación incompatible con el cargo, ni tampoco en el delito de colusión ilegal. Sí lo tenemos en el peculado culposo y es una figura penal sui generis, conforme lo veremos más adelante, dependiendo del tiempo que podamos abarcar al respecto. Entonces había finalmente en este asunto de cómo es que tenemos que ir interpretando el término interesarse debidamente. Porque me preguntarían algunos de ustedes, y con bastante razón, así como hay un interesarse indebidamente, disculpen, así como hay un interés indebido, hay un interés debido. Obviamente, todo el funcionario o servidor público que está llevando a cabo un proceso de contratación pública administrativa, interesarse que este contrato pueda finalmente colmar los intereses y las expectativas de la nación y pueda finalmente adjudicarse este ámbito contractual al postor que de la mejor manera pueda desarrollar esta actividad pública contractual y así se ver colmados los intereses públicos de la nación, ¿no? Entonces, este funcionario, servidor público que interviene en razón de su cargo, ¿no? Tiene que tener competencia funcional para involucrarse finalmente en un determinado ámbito de operatividad contractual pública. Esto no es contratación privada, sino contratación pública administrativa que tiene una naturaleza jurídica totalmente distinta a las contrataciones en el ámbito estrictamente privado. Por eso es que la Corte Suprema, en el caso de interesarse indebidamente, y bajo esa premisa es la concurrencia de conductas transgresoras a normas extrapenales de naturaleza administrativa, en cuanto al interés indebido de naturaleza administrativa, la Corte Suprema ha tenido la oportunidad de pronunciarse de forma secuencial en el tiempo, sobre todo en algunas casaciones, en cuanto a cuál es la probática y cómo es la materia del delito de negociación incompatible. Es un delito de peligro abstracto, de peligro concreto, es un delito de elosión, es un delito de unisono delictivo, mejor dicho, de monosubjetivo, plurisubjetivo, y sus diferencias obviamente con el delito de colusión ilegal. Y es así finalmente que tenemos las casaciones, a las cuales vamos a hacer mención y las tenemos en las diapositivas, de ICA 23-2016. Tenemos también la 235, 2017, de Puno, y otras, y así también, bueno, muchas de las personas que nos están viendo el día de hoy 13 de marzo del año 2021, están en la ciudad de Ayacucho.
¿Están en Ayacucho? Y la casación 85-2015, Ayacucho. O sea, creo que es importante, tanto de un aspecto, de un plano de sustantividad material, como de un plano procesal, es de dar valoración a los elementos constitutivos y de configuración legal del delito de negociación incompatible del cargo, ¿no? ¿El interés indebido es un elemento descriptivo o normativo del tipo? A ver, ¿quién me dice? ¿Ah? ¿El interés indebido es un elemento normativo o descriptivo? Lo descriptivo finalmente puede ser directamente aprendido por los sentidos, ¿no? Normativo o descriptivo. En cambio, lo normativo requiere una valoración más allá de la esfera del profe, requiere de una valoración, requiere de un análisis de que tiene ciertas aristas, que tiene ciertos aditivos y ciertos argumentos que pasaremos a desarrollar de manera siguiente. Entonces, vuelvo a reiterar, en el caso del interés indebido, que es el elemento nuclear y la modalidad cómo se materializa el delito de negociación incompatible con el cargo, es un elemento normativo y no descriptivo del tipo penal. Por favor, estimados participantes de CEFOCAP, al momento que quieran pronunciarse sobre alguno de los puntos que estamos desarrollando el día de hoy, con toda confianza y libertad intervenga, porque creo que no podemos hacer un monólogo, creo que ya son varias las exposiciones que hemos tenido la oportunidad y siempre agradecidos a CEFOCAP, y es así donde hemos permitido lograr llegar a ciertas conclusiones y a ciertas premisas de inferencia, porque yo también aprendo mucho con los cuales ustedes nos pueda finalmente brindar la información sobre finalmente los diversos elementos constitutivos del delito de negociación incompatible con el cargo. Por eso es que precisamente les hacía alusión, no la casación Puno, sino la de Ayacucho, donde señala que concurre el interés indebido sobre un contrato o una operación que debe estar a cargo del funcionario o funcionario público para la obtención de un provecho propio. Para la obtención de un provecho propio, lo vamos a dejar acá, para la obtención de un provecho propio. Todos en estos casos, pues en todo ese tipo de contrataciones públicas, no lo hacen por fines benéficos, altruistas, sino para que el funcionario o servidor público pueda obtener algún tipo de beneficio para sí o para beneficiar a un tercero, ¿no? Y eso del para, que es un elemento subjetivo de naturaleza trascendente, es importante a efectos de limitar si el delito de negociación incompatible con el cargo es de delito de lesión, de resultado, o es un delito de peligro. ¿Pero peligro abstracto o peligro concreto? Tiene que ponerse en riesgo. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que se tiene que poner en riesgo? Los bienes jurídicos que son objeto de tutela por el derecho penal conforme la incriminación del artículo 399 de la parte especial del Código Penal. Por eso se habla que el interés indebido sobre un contrato u operación es un elemento de sintetiza o establece la tipicidad subjetiva y se constituye como un elemento subjetivo de tradición interna adicional y ajeno al dolo. El dolo es conciencia y voluntad de realización típica. Acá el agente debe ser consciente y dirige voluntariamente su conducta a favorecer, encamina los actos propios de su función a, a que pueda finalmente ser adjudicado a una determinada persona. Te dirige, conduce de manera muy fina en la contratación pública administrativa para favorecer a una determinada persona natural o jurídica y así trastocar las bases de la contratación pública administrativa en un Estado social y democrático de derecho. Es un direccionamiento donde acá se superpone la voluntad del administrador, mejor dicho, del funcionario, sobre la voluntad legis, sobre la voluntad de la ley, sobre la voluntad de la ley. En consecuencia, el solo quebrantamiento del deber institucional o el incumplimiento de desobediencia a una normativa que regula las contrataciones con el Estado no constituiría delito. Muchas veces, los operadores jurídicos, máxime pueden haber denuncias por parte de la Contraloría General de la República, a través de la Procuraduría respectiva,
pues afanan mucho y van construyendo la imputación única y estrictamente sobre la base de infracciones de orden administrativa. Pues bueno, y esa es la puntuación o uno de los elementos que hay que tomarse en cuenta al momento del análisis del delito de negociación incompatible con el cargo, que como sostuve en su momento, hay una figura penal emparentada, que es el delito de colusión ilegal. Les había preguntado a ustedes, nadie me respondió, no sé si en este momento lo quieren hacer, si entre estos dos delitos, ¿cuál es el más grave? ¿Colusión ilegal o negociación incompatible con el cargo? Fíjense las penalidades, o sea, no es porque lo diga yo, y tienen una naturaleza jurídica en su materialidad distinta. El 399 tiene una pena no menor de 4 ni mayor de 6. Pero cuando nos vamos al 384, de la parte especial de nuestro Código Penal, advertimos que el tipo base es no menor de 3,16 y el tipo agravado, la colusión ilegal agravada, es de no menor de 6 ni mayor de 15. Esto es, no menor de 3 a 6. Y bajo esa circunscripción o bipartición delictiva, de que el tipo base es un delito de mera actividad con un elemento subjetivo de naturaleza trascendente, ajeno al dolo, para obtener un provecho, en cambio que el tipo agravado ya requiere efectivamente la materialidad típica, la afectación al patrimonio del Estado, porque la 661 y la casación 661-2016 Piura ha establecido claramente en rigor de un punto de vista probatorio que tiene que haberse efectuado una pericia contable, económica, pericia contable económica, financiera, contable económica, que pueda dar acreditación de la verificación del perjuicio a las arcas del Estado. No, sin embargo, que el Tribunal Constitucional había dicho claramente que lo que protege el delito de colusión ilegal de 384 no es propiamente el patrimonio público, sino la objetividad e imparcialidad que tienen que ceñir su actuación funcional los funcionarios que tienen a cargo estos procesos de contratación pública administrativa, ¿no? Y a su vez la libre competencia entre los proveedores. Por eso que también me parece que con CEFOCAP señalamos en esta suerte de intersecciones que se producen entre delitos. Cuando hay intercruzamiento entre determinados tipos penales, estamos ante colusión, ante concurso de delitos o conflicto aparente de normas. Intersección de un delito con otro. ¿Es un conflicto aparente de normas o un concurso de delitos? Cuando concurren, conflicto aparente de normas. Si estamos hablando de un solo operación administrativa contractual, que ha sido llevado a cabo por cierto funcionario público, pero ya tiene una dosis mayor, en los cuales ya se involucra al contubernio con los representantes de una determinada empresa, pueden concurrir a la vez el delito del artículo 384, del 384 con el 399. ¿Puede haber un concurso ideal de delitos? Un concurso de... No, ¿por qué no, Vargas? Porque ya propiamente ese verbo interesarse de manera indebida como elemento normativo del tipo, que ya viene a consumir o absorber, o consumes, absorber, los absorbe, lo absorbe el 384 al 399. Es como decir, también absorbe el delito de violación sexual al delito de actos contra el pudor o el de homicidio o a lesiones, porque viene a definir mayores notas distintivas del injusto, de la materialidad típica, con respecto al delito, en este caso de negociación de integrarse debidamente. Ya están colocando las bases de la contratación pública administrativa, ya están teledirigiendo, esto es, están haciendo la imagen y semejanza de la empresa que quiere ser beneficiada, están sacando fuera del camino de manera ilegal e indebida a los competidores, y ya se va finalmente finiquitando las bases de la contratación pública administrativa, y se advierte entonces ciertos indicios que habría existido grado de contubernio entre los funcionarios de deudores públicos que dirigen ese proceso de contratación pública administrativa con los representantes de la empresa, ¿no? Es por eso, diferencias, dos muy saltantes y destacadas,
y destacadas entre el delito de negociación incompatible con el cargo con el delito de colusión ilegal. La primera, que el delito de colusión ilegal es un delito plurisubjetivo o de participación necesaria. Necesaria. ¿Qué quiere decir? Que en el caso del delito de colusión ilegal, yo como fiscal, como representante del Ministerio Público o la representante del Ministerio Público, tiene que hacer sentar en el banquillo de los acusados si ha pasado en verde el control de la acusación. No solamente los funcionarios y servidores públicos que dirigen el proceso de contratación pública administrativa o otro similar, o cualquier clase finalmente de operación contractual, sino también a los representantes, no a la empresa porque societas delinquere non potes, a los representantes de la empresa como cómplices primarios o secundarios, creo que para mí son necesariamente cómplices primarios, y no es que realizan propiamente un acto, una actividad dirigida a colaborar, coadyuvar a que el funcionario, el autor, pueda cometer su delito, porque tiene un sinalagma y tiene una operatividad distinta a otros delitos, sobre todo contra la vida del cuerpo de salud, contra bienes jurídicos fundamentales, sino que propiamente ese grado de contubernio, ese acuerdo de voluntades resulta siendo pieza fundamental para construir el rompecabezas de tener la posibilidad de afectar los bienes jurídicos de trascendencia jurídico-constitucional en el delito del artículo 384. Otra diferencia es que no se requiere el perjuicio, pero ojo, tenemos el tipo base y tenemos la modalidad agravada en el delito de colusión ilegal. Y en la colusión ilegal, en el tipo base, es para afectar el patrimonio del Estado. Para mí, como lo hemos señalado en un análisis que creo que también compartimos con José Focar en su momento, que el tipo base es la tentativa de la modalidad agravada. Porque cuando ya se logra ejecutar el contrato, muy finalmente, muy por lo general, muy finalmente será premisa ordinaria saber de que se va a producir una afectación patrimonial al Estado. Es por eso que me resultó siendo bien asombroso cuando algunos funcionarios públicos salen en televisión a dar un tipo de opiniones totalmente sesgadas o ni siquiera se asesoran bien por gente que sabe de derecho, en este caso derecho penal. No, ya hemos finalmente anulado la contratación, lo cual era evidente la sobrevaloración en el precio de los productos ahora esenciales en este contexto de la pandemia del COVID-19 y lo que se llama la mascarilla, el alcohol en gel, los ventiladores y los ventiladores mecánicos que permiten a una persona sobrevivir que está afectado por esta grave enfermedad. Entonces ya se había producido entonces el contubernio, solamente una empresa la que siempre se ve favorecedora en esta buena prueba, en estos procesos de contratación pública administrativa, en esa licitación. Entonces ahí se deja sin efecto, no se va a ejecutar el contrato, pero ya había habido el contubernio. Entonces ya se había materializado. ¿Cuál de las conductas? ¿La del tipo base o la modalidad agravada? La del tipo base. Y no ha quedado en finalmente actos impunes, donde inclusive ahí es donde nos animamos a decir, y no sé si ustedes comparten la opinión, que los actos descritos en el 399... No se escucha. ¿Sí? ¿No se escucha? En el 399 Doctor, viene... no se escucha nada. ¿No me escuchan? ¿Sepocap me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Sí se escucha, Amigo doctor. Guillermo Salazar, será, no sé, tal vez tengas un poco de problemas con tu red. Sí se escucha. Sí se escucha. Preparatorios del delito de colusión ilegal, ¿no? El delito de colusión. Es una premisa que pueden o no compartir ustedes, propia y justamente estamos acá para tomar ciertas posturas, ciertos posicionamientos sobre los diversos temas que resultan siendo aspectos problemáticos esenciales en el delito de negociación incompatible para el cargo. Ese interés indebido que no necesariamente tiene que medirse en términos patrimoniales, ¿no? Sino puede ser en cualquier término en el cual se le da una ventaja, la obtención de un trabajo, una plaza laboral, la posibilidad de extinguir una deuda, o finalmente de acceder a algún tipo de bonanzas o un tipo de ventajas que no se hubiesen obtenido si es que no se realiza la materialidad típica que se hace alusión acá. Debe ser interpretado este interés indebido de manera restrictiva conforme a los principios de última ratio de subsidiariedad y de fragmentariedad y respectivamente probado el dolo y el elemento trascendental adicional para tener por acreditada la conducta típica de presentar este elemento subjetivo. El resultado se debe materializar y debe existir para que sea probado y tener por consumada la infracción.
En la casación 231-2017 Puno, se señala, no corresponde sancionar cualquier tipo de acciones que signifiquen el incumplimiento de alguna normativa de carácter. Puede resultar una premisa inicial, indiciaria, importante a efectos de construir el rompecabezas, pero no es suficiente, sino es que tiene que finalmente advertirse la concurrencia de otros medios de prueba que puedan realmente llevarnos a la acreditación y a la probática del interés indebido. De carácter administrativo, sino que serán típicas aquellas conductas que por su magnitud supongan un daño inminente en la administración, en su grado de eficacia y de eficiencia, y donde se haya perturbado toda esa objetividad e imparcialidad que tiene que desarrollar el funcionario o servidor público en el ejercicio de sus funciones en un ámbito de operación contractual pública administrativa. Pública administrativa. Es por eso que esto es para nosotros el bien jurídico penalmente tutelado, no es propiamente la lealtad de los funcionarios y servidores públicos al ámbito de la administración, a la institucionalidad del Estado de Derecho, no es finalmente el correcto funcionamiento de la administración, porque cuando hablamos de correcto funcionamiento de la administración, hacemos cuento, hacemos alusión a un finalmente bien jurídico de contenido etéreo y que los cuales nos desgaja y afecta propiamente y precisamente justamente a los principios que tienen que regir la intervención del ius punible estatal en un orden social y democrático de derecho, ¿ok? Vamos entonces a seguir analizando los elementos constitutivos del delito de negociación incompatible con el cargo, ¿no? Hay un adelantamiento de las barreras de intervención del derecho penal que solamente implica la necesidad de verificar o identificar el verbo rector en cuanto al delito de negociación incompatible en el cargo, que significa esto de interesarse, concernir, incumbir, comprometer o importar algo, y por ello se destina nuestra voluntad a conseguirlo, obtenerlo, pero no puede obtenerse a cualquier precio, ¿no? Y así conforme los términos semánticos y terminológicos que se desprenden del artículo 399 de la parte especial del Código Penal. Este debe importar interesarse en un contrato de operaciones que realice, y más de la cuenta, no propiamente de las que son de tu función, ¿no? Que están preocupados. Siempre hay un grado de sospecha, no sé si lo podemos construir como un elemento indiciario, que un funcionario actúe con celeridad. Esto es, que en tiempos bastante breves y escasos resuelva un procedimiento administrativo o de trámite a estos procesos de contratación pública administrativa. Por lo general no es que propiamente los funcionarios de servidores públicos sean muy ineficientes o ineficaces su gestión y no hayan desarrollado funcionalmente lo suficiente, sino existen los trámites burocráticos y los procedimientos y las visaciones y que tiene que pasar por una serie de gerencias, por visaciones en una serie de departamentos y de oficinas del ámbito de la administración para que pueda finalmente plasmarse el acto contractual. No en vano, cuando a veces hemos participado en maestrías bastante en universidades públicas, los pagos toman mucho tiempo, a pesar de que el servicio ha sido efectuado muchos meses atrás. Y uno pregunta, ¿es porque realmente los funcionarios servidores no quieren pagar? ¿O será finalmente la excesiva burocratización y los procedimientos que requieren finalmente la falta de autonomía de algunas dependencias institucionales para tomar la toma de decisiones? Son excesivamente burocráticos los trámites en nuestro país y eso hace de que la administración pública no se desarrolle de la manera eficaz o eficiente posible, con la finalidad de obtener un provecho económico indebido en su favor o a favor de otros. Ajá, el que se interesa de manera indebida, y no debida, porque se interesa de manera debida porque estás dentro de lo lícito y no lo ilícito, entre lo típico y lo atípico. Y ese interés indebido es para favorecer, conducir las bases de la contratación, encaminar la contratación pública administrativa, direccionarlo a favor de una determinada empresa, una persona jurídica o una persona natural. Tengamos muy en cuenta en ello, porque si estamos señalando, y es una posición de nosotros, que el delito de negociación incompatible con el cargo vendría a constituir actos preparatorios de delito de colusión ilegal, igual tiene que ponerse en riesgo los bienes jurídicos que son objeto de tutela por este delito, ¿no? En la casación 231-2017-1
En esta sentencia se entiende además que para la configuración o la materialidad del delito de negociación incompatible con el cargo, no basta, se dice, el peligro para el patrimonio del Estado, sino que es necesario un peligro de perjuicio patrimonial de tipo económico. Lo económico puede ser finalmente de otro índole, ¿no? Si bien es cierto, lo que se quiere es la transparencia de las operaciones y las diversas contrataciones públicas administrativas, no basta ello, ¿no? Que se afecte esa transparencia, ¿no? Porque esa transparencia puede ser un indicativo únicamente de una infracción administrativa, sino que se requiere que esta falta de transparencia, o mejor dicho, esa falta de objetividad e imparcialidad en las competencias e intervenciones de los funcionarios en los procesos de contratación público-administrativa, no subviertan finalmente los principios jurídicos constitucionales de la contratación pública administrativa, que es la libre competencia e igualdad de oportunidades. Libre competencia e igualdad de oportunidades. Entonces vamos al factum, ¿no? Vamos a algunos de los hechos que han sido tipificados por el Ministerio Público como negociación incompatible con el cargo. En la casación 841-2015, bueno, y esto tenemos que obviamente entenderlo con lo que también se dice acá, ¿no? Interesarse indebidamente, es un desdoblamiento. El actuar del agente del delito de negociación incompatible, dentro del contexto del contrato operación en el que interviene, actúa como funcionario representante de administración pública o actúa como representante de los privados. Ese doblamiento o esa superposición de intereses estrictamente privados sobre estrictamente públicos, lo que trasciende finalmente de cierta manera y así pone en riesgo la imparcialidad y la objetividad que tiene que seguirse la actuación pública y la libre competencia, ¿no? La libre competencia e igualdad de oportunidades, ¿no? Igualdad de oportunidades que hemos hecho ya alusión acá en el chat con nuestros amables participantes de CEFOCAP. Pero a la vez representa intereses particulares con los cuales pretende sacar un provecho personal para sí o para un tercero. También esto se da en el ámbito del delito de colusión ilegal. Y es precisamente esto último lo que nota el carácter económico de su accionar y que implica una probable afectación del patrimonio de la administración pública, ¿no? Este último que denota un carácter económico en su accionar y que denota una probable, no es necesario acreditar una afectación al patrimonio del Estado. No es necesaria una pericia contable económica que arroje ese perjuicio como sí es en el delito de colusión ilegal y su probabilidad agravada. Casación 841-2015 Ayacucho. Es la casuística finalmente que nos ejemplifica y nos ilustra de qué manera que los tribunales van recogiendo por parte del persecutor o la persecutora del crimen los hechos que serían constitutivos de este delito de negociación incompatible con el cargo. El gobierno regional de Ayacucho declaró estado de emergencia, ¿no? Acá ya no hay necesidad porque ya tenemos el gobierno nacional, ya lo declaró. Estado de emergencia nacional y estado de emergencia sanitaria. Y exoneró de los procesos de selección a las adquisiciones y contrataciones para la prevención de la amenaza de la plaga del quicuyo. No sé si quienes nos están acompañando el día de hoy, 13 de marzo del 2021, puedan tener referencia al caso que le estoy haciendo mención. Dos funcionarios públicos cursan una invitación a las empresas IPESA, SAC y Unimac S.A. con fecha 28 de diciembre del 2011. A pesar de que aún no se habían aprobado las bases administrativas, porque las bases administrativas nos tiene que llevar al expediente técnico, ¿no? No sé si me estoy equivocando, por favor, si hay personas que tienen mayores conocimientos sobre la contratación pública administrativa, lo dice. De dicho, se otorgó la buena pro el 29 de diciembre de 2011. No obstante, se suscribió contrato con las referidas empresas en enero del 2012. Estamos hablando de que en tiempo récord, por eso es que algunas ejecutorias, inclusive algunas a favor y otras en contra, han valorado como un indicio de delictuosidad, con un indicio de actos de corrupción, aquel funcionario o servidor público que actúa con bastante celeridad en el ejercicio de sus funciones, porque lo patente, finalmente lo común, y lo que se da, lo que concurre en la mayoría de los casos es que los funcionarios servidores públicos se tomen bastante tiempo, es decir, que las decisiones administrativas toman lugar después de mucho tiempo de la solicitud de los interesados de las peticiones o estos procesos estrictamente de contratación pública administrativa, ¿no? Entonces estamos hablando que
en enero de 2020, en plazo de 30 días serán entregadas las rastras hidráulicas, discos, surcadora y otros accesorios, lo que contravenía las bases administrativas y las cotizaciones que indicaban el plazo de 2 días. O sea, una forma de fraguar finalmente los plazos que se establecen en la operatividad del otorgamiento. Normalmente se abren las carpetas, los expedientes administrativos, las bases administrativas, el expediente técnico y así procederse. Qué rápido, ¿no? Y para eso utilizan el cliché, utilizan finalmente, emplean lo que es el estado de emergencia, ¿no? Claro, acá estamos hablando de un tiempo atrás al cual nos encontramos ahora inmersos en esta situación del COVID-19. Lo que contravenía las bases administrativas y las cotizaciones que indicaban el plazo de 2 días. En primera y segunda instancia se condena a los procesados por el delito de negociación incompatible con el cargo, que diferencia con la colusión ilegal. En el 399 basta que solamente agarres o identifiques a los funcionarios o servidores públicos y no a los particulares, pero cuando quieres ya llevarle una persecución real, vigente, eficaz y eficiente como delito de negociación incompatible con el cargo, ahí sí resulta esencial e imprescindible también denunciar o fijar imputación o atribuir delictuosidad a los representantes de las personas jurídicas, porque uno de los elementos constitutivos del tipo de 384 es finalmente el acuerdo de voluntades entre los representantes de la empresa con los funcionarios públicos que llevan adelante el proceso de contratación pública administrativa. El delito puede cometerse en cualquier etapa del contrato o la operación, actos preparatorios, finalmente negociación contractual en su ámbito de ejecución. Por ello, el interés que se revela a través de estos actos objetivos puede darse en la etapa de negociación, durante la suscripción, en su ejecución o en la liquidación del contrato de operación. Igual sucede en el caso de delito de colusión ilegal, porque el 384 señala lo siguiente, que directa o indirectamente se interviniendo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición de servicios o concesiones, o cualquier operación a cargo, cualquier etapa contractual, habría un entrecruzamiento o una concurrencia posible entre el delito de negociación incompatible con el cargo, con el delito de colusión ilegal. Entonces, en primera y segunda instancia, se condena a los procesados por el delito de negociación incompatible con el cargo. Por una parte, el Ministerio Público señala que la determinación típica del interés debido por parte de los funcionarios públicos fue a través de la aclaración de la situación de emergencia y exoneración de los procesos de selección a favor de las empresas para que participen como postores el día 28 de diciembre de 2011, fecha en la que aún no se había notificado la aprobación de las bases administrativas y de dicha exoneración, existiendo otras irregularidades en el proceso de contratación. El tema está, ¿eso será suficiente para poder condenar a los funcionarios por el delito de negociación incompatible con el cargo? Disculpen. Esto es, la sola advertencia o concurrencia de infracciones de orden administrativo y irregularidades. Entonces la defensa técnica formuló casación, ¿no? En el cual señalaba que el deber determinar el elemento subjetivo del tipo trascendente, que el autor tenía como finalidad la obtención de un provecho para sí o para un tercero. Este recurso de casación fue admitido, y fíjense lo que dijo la Corte Suprema, estoy hablando de la casación Ayacucho, vuelvo a reiterar, la 841-2015. Entendió que el elemento subjetivo no ha sido materia de acreditación probatoria, y las impugnadas se limitaron a señalar, tanto de primera y segunda instancia, que de los defectos administrativos verificados se puede derivar la existencia de un interés indebido. Asimismo, el Ministerio Público no señaló si la conducta incriminada fue realizada buscando un provecho propio de un tercero. Ya ustedes, no solo conmigo, sino con grandes expositores como el doctor Fran Almanza, Altamirano, doctor también Luis Alberto Pacheco Mandujano, y otros, no sé si también creo que el doctor James Reati, que también ha tenido la oportunidad de enseñar en CIFOCAP. Cuando hemos analizado la teoría del caso, nos ha quedado más que claro que es necesario e indispensable la acreditación de cada uno de los elementos constitutivos del tipo. Esto es, la teoría del caso tiene 3 elementos. ¿Cuáles son? De los hechos, de relato fáctico o histórico, de las evidencias convertidas en pruebas en el juicio oral y de la teoría jurídica. Y cada teoría jurídica tiene sus propios elementos constitutivos de configuración legal, y uno distinto tiene la negociación incompatible con el cargo y otro finalmente de colusión ilegal. Pero está claro y lo dice para así obtener un provecho. Vayamos a ver si esto puede estar incito en la concurrencia de una infracción estrictamente administrativa. En este sentido, la Corte Suprema declaró fundado el recurso de casación y absolvió a los 2 funcionarios públicos.
indicando que los defectos administrativos de relevancia tendrán relevancia penal si vienen acompañados de otros actos que, distintos al proceso de administrativo en sentido estricto, acrediten la comisión de un ilícito penal. Fundamento jurídico 20. Es más, señala que es necesaria la comprobación de un factor externo al proceso de contratación, el cual le podría, ¿cuál es el externo? Que está fuera de las luces, dentro de bambalillas, de lo que se produce dentro del ámbito interno de la administración, el cual se podría dar un sentido penal a estos actos meramente administrativos, aunque no precisa que se debe entender por dichas exigencias, ¿no? Eso es para mí, usted me discutible decir, ¿de qué forma vamos a acreditar que el propósito o la intención que tenía la gente para subvertir finalmente la imparcialidad objetiva que tiene que guiar los procesos de contratación pública administrativa era para favorecerse así o para favorecer un tercero? Porque podríamos ser de la postura que ya la realización de ese acto indebido está incitamente viene a comprender ese propósito, esa finalidad de obtener un provecho para sí o que sea el provecho para un tercero. Entonces, la no acreditación de un interés debido por la propia situación de emergencia se puede incurrir en defectos administrativos que, sin embargo, pueden ser subsanados. Lo que esta interpretación finalmente puede hacer que el delito con el cargo en su elemento subjetivo del tipo sea bastante complicado de acreditar para obtener un provecho para sí o para un tercero, conforme se deriva de la literalidad normativa del 399, que interviene por razón de su cargo, ¿no? En provecho propio o de tercero. Pero si es obvio, yo no sé, si yo sería mi interpretación, si lo que está haciendo es conduciendo, dirigiendo ese proceso de contratación pública administrativa, justo a imagen y semejanza para favorecer, lo que está direccionando toda la contratación para favorecer a una empresa que no debería ser adjudicada y va abreviando los plazos, va prescindiendo de ciertas formalidades, va exonerando de ciertos trámites, no es que ya esto lleva in situ ese propósito de provecho para sí, por lo menos sería para el provecho de este tercero, de esta empresa, ¿no? Son cuestiones a decir a los cuales tenemos que hacer alusión, porque a qué actos externos se estaría refiriendo la Corte Suprema que tiene que haber aparejados las infracciones administrativas para que podamos estar al frente de una probable concurrencia, configuración o materialidad típica del delito de negociación incompatible con el cargo. Acá creo que ya se dice lo que ya se dijo en antes, no podemos dejar solamente en el tema de la correctitud, sino es la transparencia e imparcialidad de las decisiones de los funcionarios que realizan en su ámbito funcional operaciones o que tienen competencia funcional para interesarse o llevar adelante o emprender, dar ejecución a procesos de contratación pública administrativa. Lo que se quiere evitar es cualquier tipo de intromisión ajena al interés de la administración pública que pueda significar un riesgo para ella. Debido a que tipo no exige un perjuicio efectivo para la administración, sino no es un delito de consumación o de resultado, pero sí tiene que ser peligro potencial. Cuando hablamos de peligro potencial, ¿es abstracto o concreto? Cuando es peligro potencial, ¿es abstracto o concreto? ¿Es abstracto o concreto? Concreto, muy bien. O sea, tiene que haber una posibilidad de aptitud, idoneidad de aptitud lesiva. Hay una pregunta, disculpen, ahorita la voy a leer. Para el patrimonio del Estado. Más aún, para esa eficacia y eficiencia donde tiene que desenvolverse y desarrollarse la función pública. A ver, buenas tardes. ¿Tiene usted libros sobre jurisprudencia penal? Sí tengo. Sí tengo, Guillermo. Sí tengo, Guillermo. La pregunta es para que yo te recomiende algún libro en particular sobre jurisprudencia penal. ¿Ah? ¿Quieres que te recomiende? No solo a usted, no solamente a nuestro amigo Guillermo. No, Guillermo, ¿quieres participar? Tenemos tu nombre acá en la pantalla. Lo que queremos es identificar uno a uno los elementos constitutivos. El delito de negociación incompatible con el cargo está en un ámbito de operatividad contractual operativa del Estado. Lo cuestión a identificar es cuándo ese comportamiento que se le atribuye a esta persona
que tiene una competencia funcional importante es que desarrolla. Fíjense, libros quieren finalmente con autores en particular. Tengo acá, no sé si tengo el nombre, pero después yo se lo paso, no hay ningún problema. Hay un libro que es compilado por Nagasaki, que tiene Nagasaki. Esa Nagasaki ya ustedes lo identifican y lo conocen. Me parece que también hay una jurisprudencia de Fidel Rojas Vargas. Mío. Bueno, yo tengo la parte especial, tomo 5, ¿no? En el ámbito de negociación incompatible con el cargo, debo ser sincero, no he compilado una gran cantidad de jurisprudencia como sí lo he hecho en el delito de colusión ilegal. Pero eso no significaba que no se cometiese este acto luctuoso. Está el Fidel Rojas Vargas, en Nagasaki. Hay muchos más, bueno, en Gaceta Penal y Actualidad Penal, son revistas especializadas de Derecho Penal y Procesal Penal que mensualmente recopilan análisis jurisprudencial de una serie de autores de prestigio y de jerarquía y de reconocimiento tanto nacional como internacional. En la casación ICA, solamente le digo rápidamente el sustrato fáctico para ingresar un ámbito de discusión y debate. Los hechos se enmarcan en el proceso de licitación pública en el gobierno regional de Ayacucho. También este es el no. Regional de Ayacucho, si este no puede ser lo mismo. De ICA, en el proyecto del fortalecimiento de la capacidad resolutiva del servicio de equipo mecánico. Pero sí, Ayacucho. Los consejeros regionales declararon en situación de emergencia la red vial de la región de Ayacucho. O sea, es la clásica. Es un patrón sistematizador común declarar en emergencia. ¿Por qué? ¿Qué significa declarar en emergencia, Guillermo, a una determinada institución pública? ¿Qué es lo que posibilita el estado de emergencia? ¿Qué es lo que posibilita? Los consejeros regionales declararon en situación de emergencia la red vial de región Ayacucho, aprobándose la adquisición de maquinaria mediante proceso de exoneración, sustituyendo la licitación pública, excluyéndose algunos postores. Las exclusiones de algunos postores, yo lo había visto ya en un tiempo en la Fiscalía. Para mí sí es un indicio importante de concurrencia y nosotros ya lo habíamos analizado por el delito de colusión ilegal. No es legal, ¿no? O sea, es aprovecharse, ¿no? O sea, quiero dar un fundamento, una justificación, entre comillas, para proceder a una exoneración y las adjudicaciones sean de manera directa. Con ello que estoy haciendo, favoreciendo a una determinada empresa, estoy conduciendo, finalmente, direccionando la administración pública a favorecer a una determinada empresa o persona natural o jurídica. Esta situación, la OCE solicita al presidente del gobierno regional de Ayacucho dejar sin efecto el proceso de exoneración, pues no existía situación de emergencia en eso. Es increíble hasta que esa creatividad que tienen algunos funcionarios de servidores públicos, ¿no? Pero claro, no estamos en la pandemia hoy en día, en pleno año 2021. El gobierno, entonces la OCE, el Gobierno Superior de Contratación del Estado, oiga usted, acá no hay estado de emergencia, así que deje sin efecto ello. A su vez, la Dirección General de Política de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas advierte de que existen 23 observaciones al proceso de exoneración, dejando en claro que no es una situación de emergencia. Sin embargo, el presidente regional hizo caso omiso, se fajó, igual le llegó, y continuó en el proceso de exoneración, permitiendo que la entidad cancelara a los respectivos proveedores. Es una práctica usual que hemos advertido nosotros en el delito de colusión ilegal, sacar fuera de carrera a los competidores de una manera legal. Máxime que se ha seguido con el proceso de contratación pública administrativa, aun cuando se encuentra en proceso de apelación. Ustedes saben que la reconsideración se presenta ante el órgano administrativo que emite la decisión y la apelación antes a un órgano superior, ante la OCE. Se había resuelto aún la apelación con respecto a los proveedores que habían sido, según su argumentación y alegación y su postura, de que se habían sido sacados de carrera de una manera ilegal, indebida. Igual se fue para adelante con el proceso de contratación pública administrativa para adjudicar finalmente esta obra a una determinada empresa. En primera y segunda instancia se condenó al proceso por delito de negociación. Se señaló que existía una indebida declaración de situación de emergencia de la red vial de la región Ayacucho y que por medio de esta simulación se legitimó irregularmente un proceso de exoneración. La simulación, la escasez,
de un producto, situación de emergencia, es los contextos que se vale la gente. ¿A qué? ¿Para qué? Para favorecer a una determinada empresa. ¿Qué elemento probatorio debería presentarse para dar el provecho? Obviamente, yo estoy, amigo, ¿qué elemento externo se puede encontrar? O sea, vamos a penetrar en la mente criminal mind del agente delictual. ¿Cómo vamos a poder finalmente dar concurrencia y la probática a esa finalidad de obtener un provecho para sí o para un tercero? Esto está ligado propiamente ya en los actos indebidos que está realizando. No lo hace pues por cuestiones lúdicas o por finalmente por actos de vanidad, sino lo hace para obtener un provecho para sí o para un tercero. Esto lleva incita a la misma realización de la materialidad delictiva. No sé si me dejo entender que el propio interesarse de manera indebida es que estos actos simulados, por ejemplo, el estado de emergencia, así proceder a la exoneración de los procesos administrativos regulares, llevan ya incito, creo yo, no sé si ustedes tienen una posición distinta, a esa finalidad ulterior que tiene el agente del delito de obtenerse un provecho para sí o para un tercero. ¿Qué elemento probatorio? Bueno, reiterar, son los elementos indiciarios propios que hacen de las mismas contrataciones administrativas, de cómo es que los plazos se van acortando, cómo es que sin haber finalmente adjuntado todos los documentos del expediente técnico se favorece y se adjudique una determinada obra a la empresa. Entonces vuelvo a reiterar ello. Entonces no es legal, dice Guillermo, procede el proceso sancionador disciplinario. Pero en cambio la Corte Suprema argumenta que la conducta imputada es atípica. Vaya que la Corte Suprema ha emitido varias posiciones en contrario a lo que estamos haciendo referencia acá para la probática para este delito. En aplicación de la imputación objetiva, es decir, supuestamente en la base del principio de confianza. Por la denominada principio de confianza, pues la normativa que regula sus ámbitos de competencia en el MOF y el ROF de la entidad no impone al presidente, manual de organización y funciones, reglamento de organización y funciones, no impone al presidente regional ni al gerente general regional, disculpen, el deber de poseer conocimientos técnicos especializados que les obliga a la verificación de cada una de las acciones de sus subordinados. ¿Qué opinaron sobre la existencia técnica y legal? Pero ¿cuáles son ellos, algunos especializados en supervisar si realmente existió una situación de emergencia? O sea, que, aclaro, porque yo confío en los órganos técnicos especializados y competentes de una determinada institución, entonces yo firmo lo que me da la gana y yo puedo finalmente conducir de tal manera ese proceso de contratación a pública administrativa, ¿no? Entonces, acá no se sabe exactamente si existió, pues obviamente había una situación de emergencia, que es un acto de simulación en los cuales se vale a la gente precisamente para que dan cuenta del interés indebido, y ese interés indebido tiene que analizarse o entenderse que es llevado para obtener un provecho para sí o para un tercero, porque se está generando una situación ficticia, una situación simulada para finalmente afectar efectivamente, precisamente, los principios jurídico-constitucionales que deben guiar la contratación pública administrativa en un Estado constitucional. Entonces, el principio de confianza. Bueno, yo confiaba que los otros, finalmente, mis subordinados van a realizar la actuación conforme a ley, pero ¿acaso no hay un nivel de supervisión y de fiscalización máxime cuando de por medio está el patrimonio del Estado? Les pregunto a ustedes. Vamos finalmente por unas puntuaciones ya últimas, porque ya el tiempo nos ganó. Y nuevamente agradecido con CEPOCAP de estar con ustedes el día de hoy. Decimos que es un delito de peligro, eh, hay un alentamiento de las barreras de protección del ius poniente estatal, atente contra el patrimonio estatal, aprovechamiento de la función pública. Ello significa que la acción definida en cada tipo legal debe producir una situación real y efectiva de riesgo para el bien jurídico, el correcto funcionamiento de la administración, su perturbación funcional ante las interposiciones de los intereses. ¿Quién es el intraneo cualificado? Porque tiene que tener competencia funcional para interesarse, para llevar a cabo un proceso de contratación pública administrativa. Si no tiene esa competencia funcional, no puede ser autor de este delito. Por eso que es un intraneo cualificado y no puede ser un intraneo no cualificado. Lo que también es acogido por este tribunal es este tema
debe respetarse el principio de lesividad y no todo tipo de conductas, pero acá creo que estos dos casos, la verdad que nos ponen bastante en duda si estamos o no ante un verdadero delito de negociación incompatible con el cargo. Existencia de ser probada, consumada la infracción, debido a ello el delito de negociación incompatible no debe sancionar cualquier tipo de conductas, sino de carácter administrativo, sino solo aquellas conductas que por su magnitud supongan un daño inminente para la administración pública. Entonces es donde se dice que este ilícito penal debe ser interpretado restrictivamente. Terminando, los indicios, sí, escasez, gracias, Liceto. Los indicios pueden darse a través de infracciones administrativas. Las simulaciones, acto simulado, a lo que no hay, una escasez de ciertos productos o que se están dando especulaciones. ¿Hay realmente escasez de las vacunas hoy en el mundo? Para que ya en su momento oportuno y ahora se puedan realizar las tratativas y las negociaciones y adquirir no miles, sino millones de millones como Chile y Colombia están haciendo. Realmente existe esa escasez. Y tenemos que preguntarnos, porque vemos habitualmente y de manera permanente un Estado ineficiente para poder gestionar la gestión pública, la administración pública, y así poder finalmente satisfacer o cumplir meridianamente los intereses de la nación, de la sociedad. Porque acá se produce una defraudación legítima de las expectativas de una sociedad, de un colectivo, del pueblo, de que la administración y sus servicios públicos se realicen con eficacia y eficiencia, ¿no? Pero si esto es así, se entrega a la prepo sin expediente técnico a determinadas empresas y vemos qué pasa cuando vienen los huaicos, algunos finalmente fenómenos de naturaleza, que todo se cae, todo se derrumba, eso es propiamente esa expresión, no solamente de ineficacia, ineficiencia, sino también de corrupción. Dicho esto, no sé si habría por lo menos dos preguntas que quieran formular nuestros amables participantes antes de dar por cerrada la presente exposición. ¿Me escuchan desde acá? No sé si Guillermo Salazar quiere decir algo. Sí, doctor, sí lo escuchamos. Guillermo, ¿quieres dar una puntualización? A ver, al doctor Guillermo se le está activando el audio, por favor. Parece que no hay preguntas. Bueno, si esto no es así, si no hay mayor consulta que realizarse, por cuestiones de tiempo, tengo una actividad inmediatamente, por lo cual debo desconectarlo. Gracias a todos ustedes. El tiempo fue muy breve, a veces es muy tirano, pero de seguro con esta prestigiosa institución CEFOCAP tendremos más oportunidades. Y bueno, quisimos enmarcar nuestra discusión, nuestro debate, a un delito que tiene una incidencia criminológica muy importante en nuestro país, que es el delito de negociación incompatible con el cargo. Estaré remitiendo inmediatamente las diapositivas para que sean compartidas con nuestros amables participantes. Un fuerte abrazo de la ciudad de Lima. Bendiciones a todos, cuídense mucho y nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Muchas gracias también a usted, doctor.